Un gran saludo a todos mis estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, especialmente a los que cursan el segundo año de Derecho de la asignatura Derecho Registral y Notarial. Hoy vamos con la segunda parte del video tan esperado de lo que es la parte de la reseña histórica del notariado, sus generalidades y todo lo que tiene que ver con el notario y el registrador. Antes de entrar en la materia notarial, es muy importante hacer diferenciación en las funciones del notario y el registrador. Fíjense que al notario le corresponde formar el documento público contentivo de las estipulaciones, normalmente en el mismo momento en que éstas se perfeccionan desde el punto de vista jurídico. En cambio, el registrador, por el contrario, le corresponde actuar cuando el título ya está formado tanto en sentido material como en el sentido formal, a objeto de que mediante la recepción del acto o contrato en los libros registrales vengan dotados los derechos reales inmobiliarios de una eficacia civil especial, llámese oponibilidad frente a terceros, subsanación de la titularidad inexistente del transferente etc. Veamos también lo que es la diferenciación entre el acto notarial y el acto registral. Por ejemplo, en el acto notarial le corresponde autorizar el instrumento público contentivo de los actos modificatorios de los derechos reales, encubriéndolos bajo la garantía de la fe pública o autenticidad. En cambio, en el acto registral, el examen y calificación del título, tanto en sentido formal como material, a objeto de proceder a la publicidad de los derechos reales, confiriéndoles mediante la misma una eficacia civil especial que sirve para asegurar y garantizar el comercio inmobiliario. Podemos observar que nuestra doctrina y legislación venezolana han considerado en forma muy particular la noción del notario. Por ejemplo, algunos tratadistas lo definen como funcionario público. Otros autores lo califican como profesional del derecho. Pero también ha sido designado magistrado de la jurisdicción voluntaria o magistrado social o magistrado de la paz, etc. Hay varios nombramientos. Podemos citar aquí como ejemplo, en la legislación italiana lo han llegado a denominar oficial público. Pero aquí, en nuestro país, en Venezuela, nuestro ordenamiento legal cuida no definir al notario. Únicamente menciona la facultad fedante que ostenta. Lo expresado revela que existe divergencias en cuanto a la definición del notario. Es importante que, en orden a proporcionar una noción que recoja el espíritu de nuestro reglamento de notarías públicas, que por cierto, cuyo texto ha definido
al notario de la siguiente manera. Es el funcionario público dotado de prerrogativa fedante. Esta palabrita fedante se las voy a dejar para que la investiguen a mis queridos estudiantes. Es muy importante y ahí se van a dar cuenta el sentido de esta definición. Y bueno, ciertamente, conforme a nuestra legislación, el notario ejerce una función pública cuando por delegación del Estado otorga autenticidad y validez a los actos y contratos que ante él se practican o celebran. Podemos decir que en ese sentido suele afirmarse que es depositario de la fe pública. Por lo demás, yo considero relevante, porque es una información, está ahí pues en los libros, que en el primer congreso, por cierto, internacional del notariado latino, que se celebró en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, se definió al notario como el profesional del derecho encargado de una función pública consistente en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a ese fin y confiriéndoles autenticidad. Aquí podemos ver que hay muchas similitudes en todas y cada una de las definiciones que se dan de el notario. Veamos al notario como funcionario público. Fíjense que el notario es el funcionario público autorizado para dar fe conforme a las leyes. ¿Fe a quién? Bueno, fe de los contratos y de los demás actos extrajudiciales. A su vez, estos notarios deben ser profesionales del derecho, pero también son funcionarios públicos, correspondiendo así un doble carácter ¿eh? De la organización del notariado. Un primer carácter como profesionales del derecho, que tendrían la misión de asesorar a quienes reclamen su ministerio y aconsejarles los medios jurídicos más adecuados para el logro de los fines lícitos que aquellos se proponen alcanzar. Como funcionarios, ejercen la fe pública notarial que tiene y ampara un doble contenido. Uno que sería en la esfera de los hechos, o sea, es decir, la exactitud de que los notarios lo que ven, oyen o perciben por sus sentidos, eso, entonces van a la segunda esfera, que es el derecho, la autenticidad y la fuerza probatoria de las declaraciones que ellos vieron, oyeron o percibieron con sus sentidos, ¿verdad? Para de las partes en ese instrumento público redactarlo conforme a las leyes y de esta manera dar la fe pública. Podemos decir que sin perjuicio de esta dependencia, el régimen del notariado se entenderá descentralizado a base de colegios notariales, regidos por juntas directoras con jurisdicción sobre los notarios de sus respectivos territorios. También es importante que sobre los textos legales que se suscriban dejarían establecido, fuera de toda duda, por supuesto, que los notarios son funcionarios públicos, siendo la función dar fe de lo que específicamente les corresponde. Este concepto de fe pública confiada a la función notarial será objeto de comentarios de mi parte en unos videos más adelante.
aquí voy a tratar de centrarme en el punto y suscribirme a presentar el carácter del notario como funcionario público, tan expresamente atribuido a, a esos profesionales del derecho que ejercen la notaría. Por su parte, y sin dejarlos de nombrar, por supuesto, los registradores o registradoras, titulares, suplentes, auxiliares, como los notarios o notarias también, o los jefes del servicio revisor, todos deben ser abogados, revisores, van a administrar y contar, son contadores que ejercerán funciones de coordinación, adscritos ¿a dónde? Al Servicio Autónomo de Registros y Notarías, y ocuparán cargos de confianza y por lo tanto serán de libre nombramiento y remoción. Esto está establecido, como siempre les digo a mis estudiantes, que tengan las leyes a la mano porque vamos a estar comentando algunos artículos, ¿verdad? Esto está establecido en el artículo 12 de la Ley de Registros Públicos y Notarías. Es importante que ustedes vayan leyendo, detienen un momento el video y leen el articulado para no hacer muy extenso el video, porque recuerden que por la cuestión del internet y todo esto yo trato de hacerlo corto para que ustedes los descarguen rápidamente. Pero ustedes tienen sus leyes ahí, yo sé que sí, y bueno, y ustedes leen ese artículo. Algo muy importante que es el sistema de remuneraciones de estos registradores, registradoras, notarios, notarias y del resto de funcionarios o funcionarias adscritos al Servicio Autónomo de Registros y Notarías. Bueno, esto será fijado mediante decretos presidenciales, ¿okay? O de conformidad con la Ley de Estatuto de la Función Pública, establecido en el artículo siguiente, que sería el 13, en la Ley de Registro Público y del Notariado. Bien, creo que con esto nosotros le hemos dado forma ya aquí a todo lo que sería el notario, ¿no? Vamos a hablar un poco de cómo es su ingreso y de cómo es la finalización o el egreso del cargo de notario. Bueno, prescindiendo de consideraciones teóricas, vamos a ceñirnos tan solo a decir lo que se halla expresamente en nuestra legislación notarial en cuanto a esos dos momentos que yo acabo de nombrar, como es el ingreso y la finalización del cargo. Podemos decir que el ingreso a la función y la finalización del cargo, sea por fallecimiento, separación o remoción o cualquier otra causal, lo podemos hacer mejor en exposición, en una especie de pequeña exposición. Y lo voy a tratar por separado, ambos aspectos, para poder entender mejor. Veamos el ingreso al notariado. Está previsto, por cierto, en el artículo 1 del Reglamento de Notarías Públicas, ¿ok? Este es el reglamento, también tengan su reglamento a la mano, que las notarías públicas estarán a cargo respectivamente de un funcionario público denominado notario público, quien tiene atribuida la facultad de dar fe pública en todos los actos, declaraciones y certificaciones que autorice con tal carácter. Este cargo deberá ser provisto mediante concurso de oposición. Fíjense aquí que esto es muy importante, que el ingreso debería ser por concurso de oposición. ¿Y cuáles son los requisitos para el cargo? Bueno, esos están establecidos en el artículo 70, que los invito a leer, de la Ley de Registro Público y Notariado. La designación y la remoción de los notarios
o notarias titulares estará a cargo del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia. Los notarios o notarias deberán ser venezolanos o venezolanas, mayores de edad, abogados o abogadas, con no menos de 5 años de experiencia profesional. Este cargo de notario público es incompatible con el ejercicio de cualquier otro cargo público remunerado y con el ejercicio profesional de la abogacía. Y hay unas excepciones que las voy a decir. Se exceptuarán de estas disposiciones los cargos docentes, es decir, por ejemplo, un abogado, que sea notario, puede también ser profesor de una universidad, porque ese sería un cargo docente. Más, un notario no podría tener otro cargo de función pública, al menos que sea de la docencia. Es decir, no podría ser, por ejemplo, asistente de recursos humanos de una institución pública del Estado y no podría ser al mismo tiempo notario público. Sin embargo, como docente sí lo podría realizar. Y bueno, y también los demás miembros de comisiones, por ejemplo, codificadoras o revisoras de leyes, sí podría realizar ese trabajo de ordenanzas y reglamentos según las disposiciones que las rijan. No constituirían destinos públicos remunerados. Eso lo podríamos encontrar en el artículo 4 del Reglamento de Notarías Públicas. Además, muy importante, antes de entrar en el ejercicio de este cargo, se deberá presentar una caución real o personal. ¿Para qué? Bueno, para responder de los perjuicios que pueda ocasionar al Estado o a los particulares este abogado que va a desempeñar las funciones de notario, ¿verdad? Tales como, bueno, el reintegro de cantidades recibidas en contravención al arancel fijado por la ley, ¿verdad? Y en este caso, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia determinaría el monto de la caución en el nuevo reglamento. Y visto el ingreso, ¿cómo sería entonces la finalización del cargo de notario? Bueno, el cese de cargo que ejercía el notario puede presentarse por los siguientes hechos. El primero, por la muerte. Ese sería el cese del cargo más directo, pues. También podría presentarse por sentencia firme que declare la interdicción o la inhabilitación temporal o absoluta que lo imposibilite para ejercer el cargo. También podría ser por renuncia, cuando expresamente lo manifieste ante el órgano competente, que en este caso sería el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, y por supuesto le sea aceptada. Otro sería por abandono del cargo por motivos injustificados, y otro sería por jubilación. Veremos también, muy importante en este video, para finalizarlo y no hacerlo más extenso, cuáles son las causales de destitución del notario público. Una de las causales podría ser no llevar con regularidad los libros índices y demás libros que prevé el reglamento. Otro podría ser el incumplimiento de los artículos, y necesito que los lean porque si no nos extenderíamos mucho, los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 63 del Reglamento de Notarías Públicas. Otro causal sería la condena penal que implique privación de libertad. Bien, visto esto, voy a dejar para un próximo video, que sería la tercera parte, lo que son las atribuciones y obligaciones, algunas prohibiciones y algunas cuantas cosas más para terminar con el tema del notariado público. Bueno, como siempre les deseo éxitos, espero haya sido de su agrado esta videoclase
y nos vemos pronto.